La audición. El sentido del oído. La audición es uno de los sentidos que tenemos las personas, considerado el segundo más importante, aún más importante que la visión, ya que este sentido trabaja muy bien en la claridad, pero no en la oscuridad. Es así que un individuo no puede reconocer visualmente los objetos de un medio oscuro, lo que no pasa con la audición, porque con ella, a pesar de que no exista claridad, podemos reconocer los sonidos ocultos. Otra de las ventajas es que nos permite comunicarnos con otras personas y así poder resolver problemas. Los estímulos auditivos que reciben nuestros oídos son los sonidos. Dichos estímulos tienen 3 dimensiones para que puedan ser percibidos por nuestro órgano sensorial: tono, volumen y timbre. El tono es la frecuencia de la vibración que se mide en hercios o ciclos por segundo, que puede ser grave o agudo. El volumen es la función de la intensidad de ondas sonoras, que puede ser bajo o alto. Y el timbre es la característica de un sonido concreto. Con ella podemos identificar el sonido que emite un instrumento musical, una bomba, un automóvil, etc. Para entender cómo funciona nuestro oído, primero miraremos cuál es su anatomía. El órgano se divide en 3 partes: oído externo, que capta los sonidos; oído medio, que los transmite; y oído interno, que transforma la información vibratoria de los sonidos a información eléctrica para que pueda ser trasladada a corteza cerebral. El oído externo está constituido por el pabellón, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. El pabellón o la concha es un cartílago recubierto por piel adiposa que encapsula las ondas sonoras en forma de vibración y las lleva hacia el interior del oído. Después está el conducto auditivo externo, que lo encontramos como el folículo piloso de glándulas sebáceas, que no permite el paso de sustancias extrañas como agua o basura. Seguidamente está la membrana timpánica, que posee 1 centímetro de diámetro y contiene 3 capas. La primera es la continuación de la piel del conducto auditivo externo. La segunda es una fibroelástica, que contiene fibras radiales y circulares. Y la tercera es la continuación de la mucosa del oído medio. El oído medio consta de la caja del tímpano, la trompa de Eustaquio y la membrana oval. La caja del tímpano es un lugar donde se encuentran los huesecillos yunque, martillo y estribo, que transmiten las vibraciones hacia el oído interno. La trompa de Eustaquio une la parte anterior de la caja del tímpano con la pared lateral de la rinofaringe. Es un conducto virtual y sirve de ventilación para la caja timpánica. Y finalmente la membrana oval es por donde pasa la información vibratoria. En el oído interno se sitúan la cóclea y el nervio auditivo, para que la información llegue hacia el tronco encefálico y luego al cerebro. Vamos a seguir ahora con la anatomía de la cóclea, que es un sistema de 3 tubos en espiral llamados la rampa vestibular, el conducto coclear o rampa media y la rampa timpánica. Además, se puede decir que dentro de estos tubos existe un líquido que transporta los sonidos hacia el helicotrema para estimular el nervio, nombrado en su contorno como perilinfa y en su centro como endolinfa. La rampa vestibular y el conducto coclear o rampa media están separados por la membrana de Reissner, también llamada como membrana vestibular. La rampa timpánica y el conducto coclear están divididos por la membrana o lámina basilar, y sobre su superficie se encuentra el órgano de Corti, que contiene una serie de células sensibles a estímulos electromagnéticos, las células ciliadas. Se trata de los órganos receptores terminales que generan impulsos nerviosos como respuesta a las vibraciones sonoras. En el aparato de Corti, las células ciliadas están ancladas como bastones entre las células de Dieter a la membrana basilar.
Los cilios de las células ciliadas pasan a través de la membrana reticular y el extremo de algunos de ellos se une a la membrana tectorial. El órgano de Corti es el verdadero micrófono por tener células pilosas especializadas que transforman la información vibratoria a eléctrica para enviar al octavo par craneal y luego a corteza cerebral. Las células ciliadas que contiene el órgano de Corti son internas y externas. Las internas transmiten la información al cerebro, mientras que las externas reciben información, regulan y modifican el efecto vibratorio sonoro sobre las células ciliadas internas. Entonces, cuando la membrana basilar vibra, los cilios transmiten la información del más pequeño hacia el más grande, por lo que excitan a la membrana tectorial que realiza el cambio de información vibratoria a eléctrica y posteriormente la información pasa por el tálamo y la corteza cerebral. Sistema auditivo central. Una vez que la información llegue hacia el bulbo, las neuronas cocleares envían sus axones hacia el complejo olivar superior. Luego, la vía auditiva sigue por el lemnisco lateral en el mesencéfalo dorsal, hasta llegar al núcleo geniculado medial del tálamo, el cual envía axones hacia toda la corteza auditiva del bulbo temporal. Cabe recalcar que ambos oídos reciben información sonora y su procesamiento hacia corteza cerebral es contralateral. Y también recibimos información auditiva en el cerebelo y en la formación reticular. Una vez que la información llega a corteza cerebral, se dirige hacia la corteza de asociación auditiva, que es la región del cinturón, sobre la corteza auditiva primaria. Posteriormente, la información se traslada a la región del paracinturón, que es la región asociativa, que nos permite identificar las características del sonido. Esta corteza auditiva se divide en dos corrientes: la corriente dorsal o corteza parietal superior, nos permite saber de dónde proviene el sonido, y la corteza ventral o la región del paracinturón de la corteza temporal anterior, que nos permite saber qué sonido es. Ahora es el momento de hablar del aparato vestibular, que también es una estructura de nuestro órgano de la audición. Sus componentes entonces son dos: los sacos vestibulares y los canales semicirculares. Los sacos vestibulares responden a la fuerza de gravedad e informan al encéfalo sobre la orientación de la cabeza. Si dichas estructuras no funcionan correctamente, pueden provocar náuseas. Los canales semicirculares, en cambio, nos permiten cambiar la rotación de nuestra cabeza. Y de igual manera, si estas estructuras están afectadas, se puede producir movimientos rítmicos de los ojos y tener vértigo. Entre las funciones del sistema vestibular encontramos el equilibrio, el mantenimiento de la posición de la cabeza en vertical y el ajuste de movimientos de los ojos para compensar los movimientos de la cabeza. Es así que cuando una persona gira muchas veces en un lugar, los ojos le dan la estabilidad para que esta persona no se maree. Canales semicirculares, sacos vestibulares y una ampolla, que trata de un ensanchamiento de los sacos vestibulares donde contiene un órgano donde se encuentran los receptores llamados células ciliares. El nervio vestibular hace sinapsis en el núcleo vestibular del bulbo para enviar sus axones hacia el cerebelo, a la médula espinal, al bulbo, a la protuberancia y al lóbulo temporal. Y finalmente, las proyecciones corticales son los responsables del vértigo, porque pueden producir náuseas, vómito e incluso mareos.